Perdón. Habiendo explicado entonces en la primera parte el concepto general de cronotopo y el análisis particular de la novela de aventuras y de prueba griega del siglo II al IV después de Cristo, me voy a detener exclusivamente en los 4 tipos de cronotopo que Bakhtin determina. Del primero ya hemos hablado, igual lo retomo en esta instancia, que es el cronotopo del camino. El segundo cronotopo del que va a hablar es el cronotopo del castillo. El tercer tipo de cronotopo que va a hablar es el cronotopo del salón recibidor. Y el cuarto cronotopo del que va a hablar va a ser el cronotopo del umbral. El cronotopo del camino, como hemos señalado anteriormente, es aquel cuyo motivo está centrado en el conocimiento y el reconocimiento, y muchas veces en este camino también puede darse una instancia relacionada tanto con lo religioso como con lo mitológico, que está ligado al encuentro con un ser superior, un conocimiento superior, una instancia espiritual superior de elevación. Es decir, tanto la aparición como la epifanía también están considerados dentro del cronotopo del camino. Pienso en este momento en La Virgen Cabeza, novela que también van a trabajar en esta materia. En La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara, el personaje, Cleopatra, va a tener una aparición, un encuentro, un contacto en el mismo espacio y en el mismo tiempo dentro de esa cárcel con la Virgen María. Entonces esa instancia, ese momento de aparición y de epifanía tiene que ver con el cronotopo del camino, porque el motivo es también el motivo del encuentro, el del conocimiento, incluso el del reconocimiento consigo misma. El universo en la novela griega del cronotopo del camino es un universo que al personaje le es ajeno, le es desconocido, es abstracto en este sentido, de que es ajeno, que cuando dice Bakhtin que cuando se describe en algún objeto, algún paisaje, en este tipo de novelas se lo hace precisamente porque presenta alguna particularidad sobresaliente o desconocida, o que el lector necesita una mayor precisión. Y como hemos señalado también, el tiempo no deja huellas en la subjetividad de los personajes y en el aspecto físico de los personajes. Por eso, nota a pie de página, cuando Voltaire escriba El Cándido, el famoso Cándido de Voltaire, la historia entre los amantes es muy parecida a las encrucijadas que deben vivir los enamorados o los amantes de la novela griega, simplemente que cuando logran encontrarse luego de muchas aventuras y de mucho tiempo, Cunigunda es una vieja fea parecida a una bruja. Es decir, en la humorada, en la ironía y en la parodia del Cándido de Voltaire hay justamente esto, una bivocalización en relación precisamente con la novela griega de aventuras. ¿Qué pasa con el cronotopo del castillo? El cronotopo del castillo tiene al castillo como figura emblemática, y los castillos, que remiten por supuesto a un tiempo medieval, llevan el tiempo impregnados y presentes en sí mismos. Es decir, el castillo está impregnado de tiempo histórico. Y ese tiempo se hace presente en las paredes de ese castillo, en los pasillos, en las leyendas, en los mitos, en las tradiciones, en la propia historicidad del castillo. Pensemos, por ejemplo, en otra vuelta de tuerca, ¿sí? Cuando la institutriz va a esa mansión, que es un castillo, los espíritus presentes tanto del jardinero como de la niñera anteriores, bueno, aparecerán como fantasmas, ¿no? No habla de otra vuelta de tuerca Bakhtin, habla de la narración fundamentalmente gótica, barroca, de estética gótica, en donde el castillo es ese espacio preponderante cargado de elementos simbólicos, metafóricos y por supuesto ligados a la literatura de terror o de misterio.
El tercer cronotopo es el cronotopo del salón recibidor. Nos encontramos ya dentro del siglo XIX, fundamentalmente la novela realista, romántica también, pero fundamentalmente de corte realista. Bakhtin señala a Stendhal y a Balzac, también señala algunas imágenes de Madame Bovary. ¿Qué particularidad tiene el salón recibidor? Primero, el salón recibidor es un espacio de la casa cargado de una connotación absolutamente burguesa. A diferencia del camino, en donde los encuentros se daban por casualidad, en el salón recibidor no se van a dar por casualidad, sino que son encuentros con cita previa, previsibles, esperados, en donde los personajes van a establecer todo tipo de relaciones, sobre todo en conexión con las temáticas fundamentales de este periodo de la literatura, que es el dinero y el matrimonio. Por lo tanto, se van a concertar encuentros matrimoniales, casamientos, negocios. Los personajes establecerán diálogos y en esos diálogos van a aparecer sus posturas ideológicas, políticas, tanto en relación a los gobiernos, a la religión, al matrimonio, al dinero, a la vida en general. Hay jerarquización social, queda claramente determinado dentro del salón recibidor las jerarquías sociales, ya sea de los empleados domésticos o empleadas domésticas, las personas que tienen mayor dinero, el modo de recibirlas que tiene, incluso la disposición de las casas. Pienso, por ejemplo, en esta instancia también en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cómo la distribución espacial de la casa también representa las jerarquías sociales, es decir, Jekyll da al frente, Hyde da al fondo, por atrás entra la servidumbre, por adelante entran las personas o las personalidades representativas de las clases sociales más burguesas o más adineradas. Todos estos entramados entonces relacionados con el dinero, con el poder, con las clases sociales, tienen lugar en el salón recibidor. Y finalmente, el cronotopo más simbólico y metafórico de todos es el cronotopo de el umbral. El umbral es justamente metafórico y simbólico porque no transcurre en un tiempo o en un espacio particulares como el camino, el castillo, el salón recibidor, sino que tiene un carácter más abstracto, si se quiere, bueno, por esto simbólico y metafórico. Puede suceder en una escalera, cruzando una calle, encontrándose con otra persona, presenciando una escena en el medio del propio discurso del personaje. Vale decir, lo importante del cronotopo del umbral no tiene que ver tanto con el tiempo y con el espacio, sino con el instante. Por eso el cronotopo del umbral está determinado por el instante, es decir, ese momento, ese instante en donde el personaje va a experimentar una transición, como decir, en un umbral, en una puerta de donde se atraviesa y cuando antes de pasar se es uno o una y cuando se lo termina de atravesar se es otro u otra. Es decir, es el momento de decisión o no decisión que modifica la vida. Por ejemplo, estoy pensando en una novela, digo novelita por su extensión, que muchos han leído en Introducción a la Literatura, que es La muerta enamorada. Cuando Romualdo dice que sí, que acepta tomar sus hábitos como monje, ese es un momento de umbral. ¿Por qué? Él dije que sí cuando hubiese deseado decir no. Es un momento de umbral no de decisión, sino de no decisión. Él no decide irse con Clarimonda, sino que decide quedarse del lado de Dios. Y a partir de ahí las vicisitudes que sufre o experimenta el personaje. Momentos de umbral, bueno, inclusive puede ser en el momento en que Emma Bovary, luego de todos sus fracasos de experiencias desafortunadas de índole amorosas o económicas, decide suicidarse. Es decir, el instante, el umbral del momento del suicidio, sobre todo muchos personajes realistas, románticos del siglo XIX, son claros ejemplos de esta instancia de cronotopo del umbral. Es decir, haciendo un repaso, acá, cronotopo del camino.
motivo de conocimiento y reconocimiento, también afecta la esfera religiosa